Buenos días, jóvenes alumnos del tercer grado de secundaria del Colegio Divino Maestro Jesús. Quien les habla es el profesor César Leiva Torres del curso de razonamiento verbal. Esta semana vamos a desarrollar el capítulo 4, titulado Etimología, parte 2, Raíces Latinas. Prepárate que la clase va a estar muy interesante. Desde ya un abrazo virtual para cada uno de ustedes y también para sus lindas familias. Espero que todo esté bien. Muy bien, vamos a empezar con la clase. La etimología, como todos sabemos, estudia el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significado y de su forma. Gran parte de las palabras de nuestro idioma proviene de raíces griegas y latinas. Un ejemplo de estas últimas son parricidio e internacional literatura, ¿no? Como ya hemos visto en la clase anterior. Hoy día vamos a conocer algunas terminologías latinas, ¿no? Que son conocidas también como locuciones latinas. Tenemos, por ejemplo, urbi et orbe. ¿Qué significa esta palabra? Significa a la ciudad y al mundo. Ipso facto significa por este hecho. Curriculum vitae significa carrera de vida. Lapsus calami significa error al escribir. Tenemos alter ego, significa otro yo. A priori significa antes de. A posteriori significa después de. Luego tenemos también la locución latina ad infinitum, que significa hasta el fin. Alea jacta est, significa la suerte está echada. Alma mater, significa madre nutricia. Ante meridiem, significa anterior al mediodía. Post meridiem, significa posterior al mediodía. Carpe diem, justamente es una locución que utilizaba el poeta latino Virgilio. ¿Qué significa? Toma el día o goza el día. Cum laude significa con alabanzas. De facto significa de hecho. De jure significa de derecho. Motu proprio significa de iniciativa propia. Errare humanum est significa errar es humano. Ec profeso significa a propósito, deliberadamente. Luego tenemos la palabra grosso modo, que significa a grandes rasgos. Homo homini lupus significa el hombre es un lobo para el hombre. Luego tenemos honoris causa. Honoris causa significa por causa de honor. Infraganti significa infragante, es decir, cuando te agarran con las manos en la masa. In situ significa en el sitio o en el lugar. Lapsus linguae significa error lingüístico. Mea culpa significa por mi culpa. Modus operandi significa modo de operar. Per capita significa por cabeza. Post mortem significa después de la muerte. Statu quo significa estado en el que. Y por último tenemos sui generis, significa de su propio gene o especie. Entre otras locuciones latinas. Espero que hayas disfrutado de conocer y de saber algunas locuciones latinas muy usadas actualmente en nuestra lengua castellana. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sabemos que el castellano recibe influencia de varias lenguas, ¿no? Es decir, en el siglo 8 o 9 aproximadamente llegan, pues, ¿no?, a la península ibérica los fenicios. Pero su influencia va a ser nula, porque en el siglo 3 llegan los romanos, trayendo tres tipos de latín. El latín literario, que era hablado, ¿no?, por los intelectuales, el latín culto, que era hablado por los emperadores, y el latín vulgar, que era hablado por los soldados. Y justamente, ¿de dónde se deriva nuestra lengua? Es del latín vulgar. Justamente, el latín va a aportar un 70% aproximadamente de palabras a la formación del castellano, ¿no? Tenemos entre otras palabras como corona, amor, arte, sol, sal, literatura, etc., ¿no? El griego, siempre recurrimos a esta cultura, ¿por qué? Para poder nombrar inventos o adelantos científicos, ¿no?
ellos van a aportar con un 20% aproximadamente de palabras a la formación del castellano, como por ejemplo periscopio, encefalograma, teodolito, teología, pedagogía, ¿no? También tenemos epidermis, entre otras palabras, ¿no?, que provienen del griego. Árabe. La cultura árabe llega a invadir la península ibérica en el siglo VIII, aproximadamente el año 711, enriqueciendo aún más nuestra lengua castellana. Ellas van a aportar con un 5% aproximadamente, ¿no?, de palabras a la formación del castellano. Y generalmente las palabras que provienen del árabe comienzan con el artículo contracto al. Tenemos, por ejemplo, alcázar, alhambra, alforja, albañil, alguacil, alcaide, álgebra, cero, arroba, arroz, entre otras palabras, ¿no?, que provienen del árabe. Otras lenguas que han aportado el 5% a nuestra formación de nuestra lengua castellana va a ser, pues, ¿no?, el germano, va a ser el francés, va a estar también, ¿no?, el italiano, el inglés, el caribeño, el quechua, ¿no?, entre otras lenguas. Y con todo esto va haciendo, pues, un 100% de las lenguas que nosotros, de las palabras que nosotros utilizamos en nuestra lengua. Entonces esto es muy importante, ¿no?, para tener conocimiento de ello. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a desarrollar el compendio. Saquen su compendio, jóvenes. Aplico lo comprendido, dice, ¿no? Encuentra el significado de los siguientes términos. Además, señala el significado de sus aplicaciones. Ab significa separación. Absolución significa eximir a un acusado de una condena. Ad significa junto o al lado. Adjetivo, palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad. Ojo, palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad. Ánima, alma. Animoso, que tiene o muestra ánimo. Albis, blanco. Albino, que tiene falta de pigmentación y presenta un color más o menos blanquecino, ¿no?, en la piel. Alea, mezcla, aleatorio, que depende del azar o de la suerte. Alter significa otro. Alter ego significa persona que con respecto a otra está muy identificada con su definición o modo de actuar. Entonces, de esa manera, ¿no?, persona que con respecto a otro está muy identificado con su opinión o modo de actuar. Alien, extranjero. Tenemos la palabra alienado. Significa transformación del pensamiento. Ambulo significa caminar. Ambulante, que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en un lugar. Entonces, vuelvo a repetir, que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en un lugar. Api significa abeja. Tenemos apicultura, técnica de crear abejas. Argento significa plata. Tenemos Argentina, la República Argentina, ¿no?, país de Sudamérica. Luego tenemos Aries, significa cabra, y Aries, primer signo del zodiaco. Audire significa oír. Tenemos la palabra audición, acción de oír o de escuchar. Aurum, oro, aurífero, relacionado al oro o que lleva o contiene oro. Velum, bélico. Tenemos la palabra belicoso, que tiene inclinación a la guerra. Bis, dos, bisnieto, hijo del nieto de una persona. Canis, perro, canino, del perro o relacionado con este mamífero. Caput significa cabeza. Tenemos la palabra Capitolio, edificio monumental generalmente situado en un lugar elevado. Repito, edificio monumental generalmente situado en un lugar elevado. Sirio significa muerte. Tenemos la palabra homicidio, matar a una persona. Digitus significa dedo. Tenemos la palabra digital, de los dedos o relacionado con ellos, significa. Ego, yo. Egocéntrico, que se comporta con egocentrismo. Ex, que ha dejado de ser. Expresidente, que ha dejado de ser presidente. Filium significa amor, inclinación. Le tenemos la palabra filial, del hijo o que es propio de él. Homo significa hombre. Homínido, que pertenece a la familia de los homínidos. Inter significa en medio de. Interurbano, en medio de la ciudad. Intra, dentro de.
intravenosa que está o se pone en el interior de una vena. Lego significa claridad. Ilegible, que no puede leerse. Litera significa letra. Literal, que es el primero que tiene las palabras. Mancia significa adivinación. Tenemos la palabra cartomancia, adivinación mediante las cartas. Nomini significa nombre. La palabra nómina, lista de nombres de personas que están en planilla de una empresa. Repito, lista de nombres de personas que están en planilla de una empresa. Continuamos. Noctis significa noche. La palabra noctámbulo, que tiene tendencia a realizar actividades durante la noche. Oculus, ojo. Oculista, especialista del ojo. Odor significa olor. Desodorante, sustancia que hace desaparecer los malos olores. Omni significa todo. Omnívoro, que come de todo. Opus significa obra. Opus Dei, obra de Dios. Orbe significa alrededor. Orbital, de la órbita o relacionado con ella. Ovo significa huevo. Ovoide, parecido al huevo. Pater significa padre. Paternal significa sentimiento de un padre hacia su hijo. Petra significa piedra. Petrificado, transformación o endurecimiento en piedra de una cosa. Pedi significa niño. Pediatra, médico especialista en niños. Pisen significa pez. Tenemos la palabra piscívoro, que se alimenta de peces. Plus significa fuera de. Plusvalía, aumento de valor de una cosa. Portare significa portar. Portadocumento, cartera de mano o maleta pequeña. Punire significa castigo. Punible, que merece castigo. Retro significa atrás. Retrógrado significa que retrocede. Sagitan significa flecha. Sagitario, noveno signo del zodiaco. Senec significa viejo. Senecto, sinónimo de viejo, anciano. Semi significa mitad. Semiabierto, abierto a medias. Tempus, tiempo. Temporal, del tiempo que tiene relación con esta dimensión. Urbi significa ciudad. Urbano, de la ciudad o relacionado con ella. Vice significa antes. Vicepresidente, cargo inferior al de presidente. Boro significa comer. Herbívoro, que se alimenta de hierbas. Muy bien, hallando el vocablo primitivo. Escribe la palabra primaria, raíz de cada una de las siguientes familias léxicas. Las encontrarás en el recuadro. Es decir, del recuadro nosotros vamos a sacar la palabra del grupo de palabras, pero teniendo en cuenta, ¿no?, la raíz. Acuarela, acuático, acuario, agua. Urbanidad, urbanizar, interurbano, urbe. Binocular, ocular, oculista, ocular. Entonces, vamos escribiendo en la parte derecha, en las líneas en blanco. Confortar, fortalecer, reconfortar, fuerte. Mortalidad, inmortal, mortaja, muerte. Pernoctar, nocturno, noctámbulo, noche. Somnífero, insomne, sonámbulo, sueño. Designar, significar, insigne, signo. Audífono, auditivo, lactante no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, audio es ahí. Lácteo, lactancia, lactante, ahí sí, leche. Corpulento, incorpóreo, corporación, cuerpo. Refrigeradora, frigorífero, refrigerio, frío. Liberal, libérrimo, liberalismo, libre. Denominar, nominal, nomenclatura, nombre. Ahora vamos a aparear los términos latinos con los términos en castellano. Aquam significa agua. Urbi significa ciudad. Oculum significa ojo. Fortem significa fuerte. Mortis significa muerte. Noctis significa noche. Somnum significa sueño. Signus significa signo. Audire significa oído. Lactem significa leche. Corpus significa cuerpo. Frigidus significa frío. Liberum significa libre. Y nomen significa nombre. De esta manera hemos apareado las palabras de la izquierda con las palabras de la derecha, poniendo el número en el paréntesis. Completando según el contexto. Observa con atención las siguientes raíces latinas y su significado. Luego observa las familias léxicas. De acuerdo al sentido de cada oración, escribe la palabra que corresponda. Gens, origen, significa, ¿no? De ahí derivan palabras como generaciones, progenitores, regenerar,
genera, de generar. Ahora nosotros vamos a utilizar la palabra precisa para completar la oración. Esa es la máquina que genera corriente eléctrica. Debemos respetar a nuestros progenitores. Entre el abuelo y el nieto hay 2 generaciones. Muy bien. Pasamos a la siguiente página. Magistrum significa maestro. De ahí derivan palabras como magíster, magistrado, magistral, magisterio, magistratura, magisterial. En la primera oración, son justas las aspiraciones del magisterio peruano. La carrera magisterial requiere de verdadera vocación. El pianista estuvo magistral en su presentación. Ánima significa alma. De ahí derivan palabras como nominar, inanimado, magnánimo, anímico, ánimo, animación, exánime. Reinaba gran ánimo en la fiesta. El esfuerzo realizado lo dejó exánime, ¿no? Cansado, también sinónimo de exánime. Debemos ser magnánimos con los vencidos. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos terminado de completar el compendio de razonamiento verbal. La práctica en casa está facilísimo, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Aparear las palabras del lado izquierdo con el significado que está al lado derecho. Lo harás en 5 minutos, hijo. Es facilísimo. Por eso es importante, jóvenes, conocer la etimología. Por eso no debíamos de perdernos la segunda parte de etimología, raíces latinas. Como ustedes han visto, ha sido de provecho para ustedes y también aprender un poquito más acerca de este tema. ¿Quién ha estado con ustedes? He tenido el placer de hablar con ustedes, el profesor César Leiva Torres. Que tengan un maravilloso día, hijo. Cuídense bastante, no salgan de casa, lávense las manos y hagan cosas útiles, como por ejemplo hacer las tareas. Chao, jóvenes. Buenos días.